calidad. De alguna forma yo creo que hoy por hoy hemos escuchado mucho esta palabra, calidad. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando en Los Patos, en la consultora Los Patos, ellos tienen un ISO, que es una reglamentación que les hace tener un control de calidad en sus ventas, en sus construcciones y en muchas cosas. Y ahorita las empresas, la mayoría de ellas se manejan por estos controles. ¿Por qué? Porque a mejor calidad que ofrecen, a mejor servicio que están ofreciendo, pues mejor nivel de empresa tienen y obviamente pues más remuneración económica se tiene, ¿verdad? Entonces, ahorita si usted se fija, estamos viviendo en tiempos en donde escuchamos por doquier esta palabra, calidad y calidad y calidad, ¿no? Aún hoy por hoy los padres en casa, los madres y padres, de alguna forma hemos levantado esta bandera en decir, más vale el tiempo de calidad y no la cantidad, ¿no? Más vale yo darle a mis hijos un tiempo, aunque sea corto, pero que sea en calidad y tal vez no en cantidad. Si usted va a pedir algún servicio, a un restaurante, algún hotel, alguna institución, también nosotros pedimos que sea de calidad. ¿Por qué? Pues porque así es el mundo hoy por hoy. Hoy por hoy escuchamos que todas las cosas que nos rodean tienen que ser en calidad y no está mal. De alguna forma, Dios es un Dios que ordenó este tipo de calidad. Dios es un Dios que le gusta la calidad, que le gusta el que nosotros podamos dar las cosas de calidad. ¿Por qué? Porque Él otorgó, porque Él es en su esencia calidad. Él no da nada en mediocridad, Él no da nada en pequeñeces, Él da todo en su justa medida, en su justa cantidad. Dios es un Dios de calidad. ¿Y por qué les comento esto? Porque mientras que estábamos aprendiendo esa lección, empecé a entender muchas de las cosas que Jesús quiso enseñar a través de esa lección. Muchas de las cosas que yo había malentendido en otras enseñanzas, tantas veces que leí Mateo acerca de esta situación, yo decía, bueno, es que Jesús tal vez quiso enseñar un carácter más firme, más fuerte, y por eso entró de esa forma a limpiar el templo, pero en realidad no fue así. En realidad tenía muchísimas cosas Jesús que enseñar, aparte de esas 2 señales que hablamos el miércoles. Él tenía que enseñar al corazón de sus discípulos, en este caso, pues quienes Él consideraba salvos o quien Él consideraba que estaban aprendiendo el Evangelio de la fe. Entonces, vamos por favor al libro de Juan. Si usted me quiere acompañar, vamos a leer un poquito de lo que nos describe este Evangelio. Juan 2, versículo 13. Juan 2, 13. 2, 13. ¿Ya están ahí? Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Padre, en esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón a ti, Señor.
Queremos entregarlo sin reservas, mi Dios. Queremos ser transparentes solamente delante de ti, Señor. Y queremos que tú escudriñes, Señor, nuestro corazón, Padre. Queremos, Señor, que tú puedas entrar hasta lo más profundo de él, Señor. Y no tan solo de nuestro corazón, sino de nuestros pensamientos, de las intenciones que hay en él, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú puedas hacer un cambio, Señor, en nuestra forma de ver la vida contigo, Señor. En nuestra forma de ver nuestra adoración permanente, Señor, delante de ti, Señor. Y que nos enseñes, mi Dios, a ser quien tú esperas, Señor, que nosotros seamos. No lo que otros esperan que seamos, no lo que nuestra familia, nuestros hijos esperan que seamos, sino lo que solamente tú esperas que nosotros seamos para ti, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Espíritu de Dios, tú que escudriñas, que hablas, tú que enseñas y que edificas, te pedimos que tú seas, Señor, el que tengas el control, Señor, y que tú hables, Señor, a nuestras vidas, Padre. Gracias por esta mañana, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, quiero, antes de entrar a lo profundo de esta enseñanza, decirte una pregunta que pueda empezar en este momento a hacer que el Espíritu Santo escudriñe y remueva y transforme y empiece a hacer algo en tu mente y en tu corazón. Si tú esperas de todo cuanto te rodea calidad, porque eso es lo que esperamos, porque eso es lo que pagamos, porque eso es lo que nos gusta, porque eso es lo que deseamos en nuestro corazón, te pregunto, ¿das todo en calidad? Si tú esperas calidad, si tú inclusive has exigido calidad, ¿cómo está tu corazón acerca de dar calidad? Y cuando hablo de calidad, es en todos los sentidos, porque la calidad se aplica en todo cuanto tú vives, cuanto tú piensas, cuanto tú posees. Todo, en tiempo, en esfuerzo, en pasión, en preparación, en amor, en constancia, en fidelidad, en todo, por cuanto tú piensas que puedes actuar, pensar y hacer, todo tienes que darlo en calidad. Así lo enseña la Escritura. Así que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para quién? Para Dios. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bien. Y cuando habla de bien, habla de calidad. Hazlo bien. Porque no lo haces para otros, porque lo haces ¿para quién? Para Dios. ¿Para qué? Bueno, entonces ahí, tómalo y guárdalo nada más en tu corazón. Vamos a ver un poquito el marco histórico. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este momento? Bueno, en primer lugar, nos enseña que estaba transcurriendo o próxima a transcurrir ¿qué fiesta? La Pascua. Bueno, los judíos tenían, aprendimos el miércoles, 3 fiestas principales. 3 fiestas que para ellos eran de guardar, que para ellos eran reglamentadas desde el Antiguo Testamento, desde toda su ley. Ellos habían aprendido y enseñaban de generación en generación, a donde fuera que estuvieran y con quien fuera que estuvieran, a guardar estas fiestas. La primera era la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta muy importante. La segunda fiesta que ellos tenían, o de las 3 la segunda, era la de la Pascua. La tercera, y para esto la más importante para ellos, la que era más de peso, la que era más importante y de guardar con toda la perfección que así se pudiera tener, porque así se los enseñó Moisés, ¿cuál era? La Pascua. Entonces, cuando estaba por transcurrir la Pascua, Jesús no queda fuera de cumplir esta ley. Él va y se dirige ¿a dónde? Al templo. ¿Por qué? Porque parte de la reglamentación que se necesitaba o que tenían los judíos para poder participar y para poder vivir de esta fiesta era llevar, como se los enseñó Moisés, sus ovejas, sus bueyes, sus carneros, sus palomos, así como tú lo has leído en Deuteronomio, llevar lo más perfecto
lo de mejor, la calidad, lo más hermoso que hayan tenido durante ese año. ¿Y a dónde lo tenían que llevar? Al templo. ¿A quiénes se lo tenían que dar? A los sacerdotes. Y también otra de las cosas que hacían es que guardaban durante un año todas sus primicias, lo mejor de su moneda, lo mejor de su economía, también para llevarla ¿a dónde? Al templo. ¿A entregarla a quiénes? A los sacerdotes. Entonces sucede que donde quiera que estuvieran, así estuvieran lejos de Jerusalén, porque la Pascua se celebraba en Jerusalén, ellos tenían que recorrer distancias, kilómetros, familia. Imagínate cargando de kilómetros en kilómetros sus animales. Y tenían que llevarlos con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque cuando llegaban al templo, el animal tenía que ser un animal ¿qué? Perfecto, en perfectas condiciones, para entregárselo ¿a quiénes? A los sacerdotes, pero consagrado ¿a quién? Para Dios. Entonces sucede que cuando Jesús llega al templo, ve un espectáculo, porque yo así le voy a poner, un espectáculo que empezó a crear un celo en su corazón. ¿Cuál era ese espectáculo? Que sucede que los sacerdotes empezaron a hacer un negociazo, como hoy en día en muchas iglesias, negociazo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llegaban de largas distancias y querían entregar su animal, ellos de alguna forma le veían un defecto. Viene cansado, viene sediento, viene enfermo, no pasa la prueba. Y pues ni modo de regresarse a comprar o hacer o a traer algo que durante meses ellos habían alimentado, cuidado. Imagínense que tú tienes un becerro de lo mejor que tienes y pasas tiempo alimentándolo, dándole de la mejor pastura, se dice, el pasto, el mejor alimento para poderlo llevar. Y cuando tú lo llevas te dicen, no pasa la prueba. Entonces sucede que estos hombres muy inteligentes, muy astutos, empezaron a vender ahí. Entonces ya me imagino el pásele. Si usted trae su animal sediento, se lo intercambiamos o se lo vendemos para que usted pueda llevar su ofrenda, y entonces que pase el control de calidad de los sacerdotes, y entonces usted pueda entregar y pasar a hacer su ofrenda a Jehová. Negociazo redondo. Otra de las cosas que pasaba es que habían cambistas. Yo nunca entendí por qué el cambista, porque les digo que nunca yo había entendido esta lección como Fabián enseñó. Bueno, sucede que ellos llevaban también su dinero, ¿no? Sus monedas, para poderlas entregar como primicia, como su ofrenda a Jehová. Pero ¿qué creen? Que los sacerdotes no aceptaban cualquier tipo de moneda. Porque si no eran las monedas que circulaban en aquel entonces en Jerusalén, que nosotros las leemos, ¿cuáles eran? Los dracmas, los centenarios. Esas eran las monedas que circulaban. ¿Por qué? Pues porque eran las griegas, las romanas, las del imperio. Cualquier tipo de moneda que no era la de circulación, pues no podía ser, entregada como ofrenda. Entonces ahí estaban los cambistas también. Y obviamente, pues a altísimos costos era el cambio, como hoy por hoy nuestras agencias de cambio, ¿no? Te dan por un peso, a diferencia de $1 o de €1, pues la mitad casi de lo que vale. O sea, así era la situación en aquel entonces. Entonces Jesús va a ofrecer su sacrificio, a cumplir con la ley, a enseñar a sus discípulos, porque iban con él, este tipo de ofrenda, y él ve ese espectáculo. ¿Te puedes sentir cómo pudo haber él visto eso? El templo. Porque déjame decirte que para los judíos, entiéndase, tal vez para nosotros no tiene la relevancia que para ellos tiene. El templo para ellos era el lugar santo. Era algo sagrado para ellos. Era algo muy importante para ellos. Así se había enseñado. Y Jesús sabía lo que significaba para ellos. Y él llega
y ve ese espectáculo. No lo piensa y dice la palabra del Señor que hizo un hato de cuerdas y empezó a sacar, dice la escritura aquí, ¿a cuántos? A todos. Y no creo que los haya sacado invitándolos a salir. Les invito, si hizo un hato y dice que aparte de todo se cumple la escritura y la señal que estaba en el Antiguo Testamento donde dice: el celo de mi casa me consume. No creo que haya sido en una forma afable y amorosa, no lo creo así. Él en realidad estaba enojado, esa es la palabra. Tenía un celo por lo que estos estaban haciendo ahí. Eso es lo que Fabián nos enseñó. Pero cuando yo estaba ahí sentada, yo dije, pero para ver un vendedor se necesita ¿qué? Un comprador. Entonces, en realidad, ¿quiénes tenían la culpa? ¿Los sacerdotes? ¿Los que vendían? ¿Los cambistas? Eran los propios judíos que habían propiciado esto. Eran ellos los que habían propiciado esto. Porque resulta entonces que después ya no se transportaban con animales. Era muy sencillo, era muy cómodo, era muy fácil para ellos llegar y comprar. Ya no había sacrificio, porque el sacrificio no era el sacrificar el animal, el sacrificio era sacrificarse ellos mismos, dar lo mejor, sacrificarse durante un año a poder alimentar, a poder juntar, a poder ofrecer lo mejor. Y entonces Jesús se enoja y dice: han convertido mi casa de oración, la casa en donde la presencia de Dios habita, y por eso se sacrifica esto durante un año, en cueva de ¿qué? Ladrones. Y los corre y los saca. Ahora, bien absurda la situación. Todavía a los judíos se le ocurre preguntarles: ¿y para qué haces esto? Eso es lo que preguntan los judíos. ¿Qué señal nos quieres dar con esto que estás haciendo? Qué absurdos, ¿no? Ellos conocían la ley. Ellos conocían lo que significaba esa fiesta. Los judíos son muy rectos y son muy recios a enseñar de generación en generación todo lo que la ley enseñaba. Y parte de la ley eran estas fiestas de guardar. Y ellos preguntan: ¿para qué haces esto? Ahora Jesús les contesta con algo que como que yo creo que les revuelve más la cabeza, ¿no? Y les dice a ellos que ese templo que ustedes veían ahí, ese templo en el cual ellos pisaban, ese templo en el cual ellos ofrecían cada año sus sacrificios, él en 3 días ellos lo iban a derrumbar, y él que lo iba a hacer en 3 días, a levantar. Nadie le entendió nada, ni sus propios discípulos, porque cuando termina esta enseñanza, dice: los discípulos entendieron la lección hasta después de ¿qué? De su muerte. Cuando él resucita, ellos se acuerdan de lo que Jesús había hablado en esa enseñanza. Nadie le entendió nada. ¿Saben por qué? Porque estaban muertos. Porque estaban muertos. Porque a pesar de que cumplían a rigor la ley, porque a pesar de que cumplían a rigor todas sus enseñanzas, sus estatutos, porque recordemos que para nosotros el judaísmo no es una religión, para ellos sí. Y ellos lo trataban en apariencia de cumplir a cabalidad. Es necesario que Jesús te haga resucitar. Es necesario que tu corazón esté
vivo para Dios, para que tú puedas entender lo que Jesús espera de ti. Ellos no entendieron lo que Jesús esperaba de ese momento. No comprendieron la enseñanza tan valiosa que Jesús estaba depositando en sus corazones. Él buscaba una adoración que no era en un lugar. Él buscaba que ellos entendieran que la vida cristiana no es una vida llena de reglamentaciones, llena de sacrificios. Él buscaba que entendieran ellos que el templo, porque después así lo enseña Pablo, se convierte en ¿qué? ¿Qué dice Pablo que es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Y sabes que para los judíos era tan importante ese templo que aún cuando fue derribado, ellos seguían buscando el templo, no entendían que no es el lugar ya, es tu vida, es tu forma de adoración diariamente. ¿Por qué Jesús pedía perfección en los animales? ¿Por qué? Porque Dios exigió desde el Antiguo Testamento que estos animales fueran sin defecto. ¿Será que el corazón del hombre es tan corrompido que siempre da lo que sobra? ¿Será que el corazón del hombre siempre es tan justo para con Dios? ¿Tan limitado para con Dios? Que él sabía que tenía que reglamentar que fuera perfecto. Porque yo quiero preguntarte a ti, un corazón renovado y transformado por Dios, ¿piensa en darle a Dios lo mejor? Debe, sí debe. Pero un corazón que no es renovado por Dios, que está muerto, como Fabián lo enseñaba, o en algunas ocasiones, como hablaba Fabián el domingo pasado, está tan enfermo que parece que está casi muerto, ofrece a Dios lo que sobra. Pregunto en esta mañana tu corazón, y con esto quiero terminar. Si hoy por hoy tú eres el templo del Espíritu Santo, si hoy por hoy Dios te ha hecho a ti el poseedor de su Espíritu, porque así lo enseña la Escritura, donde habita el Espíritu de Dios, ahora dice la Escritura, ya no es un lugar de cemento, ya no es un lugar de construcción, ahora es tu vida. Si hoy Jesús viniera a visitar tu templo, si hoy Jesús viniera y decidiera decir, hoy voy a visitar el templo de Charlie, ¿cuál sería su reacción? ¿Agarrar un hato de cuerdas y darte? ¿O encontrarte como un siervo que intentas? Porque Jesús conoce las intenciones de tu corazón. Porque la perfección delante de Dios no la vamos a alcanzar hasta, como Fabián habló, seamos santificados y estemos en su presencia. Pero aún así, dice la Escritura que la ofrenda de Abel fue aceptada porque fue mucho mejor que la de ¿quién? De Caín. ¿Perfecta la de Abel? No. Porque para llegar a la estatura de la perfección de Dios no existe hombre. Pero Jesús vio el corazón de estos judíos y lo reprobó. Dios vio el corazón de Abel y lo aprobó. No por su perfección, sino por la intención de darlo siempre ¿qué?
lo mejor. ¿Cómo encontraría hoy por hoy el Señor tu vida? ¿Como la de Abel? ¿O como la de estos judíos que intentaban sobornar al Espíritu Santo comprando o intentando dar lo que no significa un sacrificio? La vida cristiana implica un sacrificio. El primer sacrificio lo hace el Señor. De estar muerto, Él te levanta a vida. Pero cuando tú estás vivo, tú entiendes entonces que tienes que ahora dar lo mejor de ti. Y no tan solo para lo que significa, puede significar una ofrenda para Dios. En ti, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de amar, en tu forma de compartir, en tu forma de trabajar, en tu forma de ser padre, en tu forma de ser madre, en tu forma de ser abuela, abuelo, trabajador, jefe, dueño. Implica un sacrificio, porque el primer sacrificio al cual te vas a tener que enfrentar es de que la Escritura nos enseña que es mejor dar que recibir. Pero también ese principio solamente lo puede entender un corazón regenerado, un corazón transformado por Dios. ¿Por qué? Porque siempre exigimos y pensamos lo contrario. Si a mí me dan, entonces yo doy. Si a mí me ofrecen calidad, entonces yo ofrezco calidad. ¿Cómo encontraría el Señor nuestro corazón? Encontraría tu corazón y te abrazaría y te diría: buen siervo fiel. No perfecto, porque no somos perfectos, pero esforzado, apasionado por las cosas de Dios. Un lector apasionado de las Escrituras. Un hombre y una mujer orador como Daniel. Un hombre de fe como Abraham. Un hombre valiente como David. No perfecto, porque ninguno de ellos llegó a la perfección. Mas, sin embargo, por algo están escritos en el libro de Hebreos. Así que les invito, porque eso fue lo que el Señor me habló a mí. No crean que yo lo hago porque yo estoy del lado de la calidad. No. Yo lo hablo porque el Señor me azotó. Te invito a que el Señor pueda encontrar en ti, en tu templo, que tú le estás dando a Él, en tu forma de vivir, en tu forma de pensar y obviamente en esta iglesia, la calidad que requiere el ser un hijo de Dios. Me llamó mucho la atención la canción que cantamos la nueva, Charlie, porque yo casi te lo puedo asegurar que si hacemos una encuesta y les decimos de qué clase de muertos está hablando que el Señor levanta, pues aquellos que a lo mejor el gran hombre ese africano, dice que impone la mano si ha levantado muertos. Yo no lo he visto, no me consta. Hasta ahorita llevo más de 30 y tantos años de ser cristiana y no he visto que Dios levante ningún muerto. No lo he visto, perdón. No ha sido falta de fe, no me ha tocado. Pero ¿sabes de qué muertos están hablando? Por el contexto que tiene esa canción, de los que están muertos en sus delitos, en sus pecados. De aquellos que el Señor, como a Lázaro, les tiene que gritar, les tiene que resucitar y les tiene que decir: Lázaro, levántate y sal fuera, anda. Yo creo que necesitamos hoy por hoy pensar si el Señor nos ha levantado. Es urgente que la iglesia cristiana mundial de hoy se levante y pueda pensar en realidad si ha llegado
esas palabras al corazón de cada uno, y Dios nos ha levantado para vivir una vida, para vivir una forma de vida, no como la de esos judíos, de tradición, una forma de vida de reglamentación, pero que en lo profundo de su corazón estaban muertos, esclavos todavía al pecado, queriendo engañar al Espíritu Santo, así como Zafira, su esposo. ¿Cómo era? Zafira. Bueno, los de Hechos. No engañemos más al Espíritu Santo. Es absurdo. Es pérdida de tiempo. Es más fácil. Es más práctico para nuestras vidas llegar con un corazón a decirle al Señor: no me siento que me has levantado, Señor. Me siento muerto todavía. ¿Por qué? Porque las mismas cosas que antes hacía, las sigo haciendo. Porque mi forma de pensar, porque mi forma de hablar, porque mi forma de vivir sigue siendo la misma. Con un montón de ¿cómo se le llama? Pues de adornitos religiosos, ¿no? De que voy a la iglesia, de que de repente cuando tengo una necesidad oro, de que de repente cuando tengo días apasionados leo la palabra, de repente sirvo, de repente no sirvo. Antes de que llegue Jesús con el látigo y zarandee nuestras vidas. Yo les decía el miércoles, yo creo que a veces el Señor necesita pasarnos por pruebas muy difíciles, muy complicadas, para podernos levantar, para podernos sacudir, para podernos a reflexionar y a pensar en nuestra vida no terrenal, sino nuestra vida eterna, la vida que nos espera cuando el Señor decida quitar su vida. Fátima me decía hace ratito que salí, me dice: Rosy, necesitamos orar. Dice, porque la sobrina de mi cuñada, así es, la sobrina de mi cuñada, 2 añitos, y se acaba de fallecer. Tenía temperatura, llegó al seguro con fiebre y se murió. De la nada, un niñito con fiebre llega al seguro y muere. Obviamente, dice, la familia está destrozada, está afligida. Pero dijo Fátima: ¿sabes qué, Fátima? No hay ningún mal que el Señor no transforme para bien. Y me dice Fátima: tienes la razón, Rosy. ¿Sabes por qué? Porque esa familia está totalmente desunida, ¿verdad, Fátima? Y si el Señor permitió esto, dice, para unirlos y para que el Señor pueda, aún a través de la tragedia, establecerse ahí, en esa familia, pues bendita sea la voluntad de Dios. Bendita sea la voluntad de Dios. El viernes platicamos con un familiar que está pasando por una situación muy triste, muy triste. Y ese viernes le dijimos: si Dios lo permitió, fue por algo. Si Dios lo permite, es por algo. Pero no dejemos que pase el látigo para aprender y para ponernos en disposición a la presencia de Dios. Seamos sencillos y entendidos de no pasar por ninguna tribulación dura, por una disciplina dura en nuestras vidas para aprender la lección, para buscar de Dios, para pedirle al Señor con todo nuestro corazón: Señor, levántame si estoy muerto. Y si estoy tan enfermo espiritualmente que casi aparento, casi ya vuelo a muerto, sáname, Señor. Restáurame, levántame. Y quiero ser para ti un templo en donde tu Espíritu Santo se pueda sentir en paz, digno, porque trato en lo que puedo
y en mis fuerzas y aún en las no fuerzas mías, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, dice la Escritura, para hacer para ti lo mejor, para dar para ti lo mejor. Vamos a orar.